Uno de los lugares más pintorescos y tranquilos de Inglaterra, pero también el escenario de uno de sus eventos más calamitosos. El 8 de junio de 793, el pedazo de isla sagrada se hizo añicos cuando los barcos que surgieron a la vista en el horizonte encallaron y se vaciaron. Ellos mismos de un vasto ejército de hombres paganos sin escrúpulos en matar monjes y derramar sangre. Lindisfarne se convirtió en el tema de un ataque vikingo que a menudo se usa para marcar el comienzo de la gran era vikinga que vería a los hombres del norte esparcidos por toda Europa. Ha entrado en el mito. ¿Qué sabemos realmente sobre ese día? Soy Matt Lewis, un historiador medieval, y he venido aquí, a la impresionante costa de lo que era Northumbria, para seguir los pasos de aquellos primeros asaltantes vikingos. El ataque a Lindisfarne provocó una onda expansiva. La Europa cristiana en ese momento, y todavía se considera un momento crucial en la historia inglesa hoy en día. El comienzo de la era vikinga incluso entró en la cultura popular, y el ataque se dramatizó recientemente en la popular serie de televisión Vikings. En la serie, The Assault está dirigida por el semifigura legendaria de Ragnar Lothbrok, que definitivamente no es lo que realmente sucedió. ¿Qué dicen realmente las fuentes contemporáneas sobre el ataque? ¿Y qué pueden revelar sobre las actitudes, creencias y temores de las personas que las escribieron? El año 793 había comenzado con presagios de Doom que aterrorizaron. Los monjes de Lindisfarne habían visto visiones y experimentado tormentas que sabían que significaban algo. La Crónica anglosajona, un gran registro de la Inglaterra anglosajona mantenido por monjes en varias regiones, registros de principios de 793, se recibieron advertencias terribles sobre la tierra de los habitantes de Northumbria y aterraron miserablemente a la gente. Hubo excesivos torbellinos y relámpagos, y se vieron dragones de fuego volando en el aire. Estas señales siguieron a una gran hambruna, y poco después, en el mismo año, el acoso de los hombres paganos destruyó lamentablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne por medio de saqueo y masacre. Los vikingos llegaron en barcos orgullosos de los dragones. Estos eran los dragones que los monjes temían haber visto volando por el cielo. Si hubieran sabido qué terror realmente compraban, estos dragones se habrían asustado aún más. Esto no era realmente la primera incursión vikinga que azotó las costas inglesas. En 789, 4 años antes, 3 barcos de hombres del norte desembarcaron en la costa de Wessex y, según se informa, mataron al Reeve del Rey, el funcionario local. Pero el ataque a Lindisfarne fue tan devastador porque atacó a uno de los religiosos más importantes de Inglaterra. Centra el lugar de entierro del venerado St. Cuthbert. Desde la perspectiva de los vikingos, el asentamiento aquí era un objetivo fácil. Se cree que este puerto es el lugar más probable donde los vikingos desembarcaron, aunque se habría visto muy diferente entonces. El mar llegó mucho más cerca del priorato que iban a atacar, y el castillo de Lindisfarne no existía. Es una edición de mediados del siglo XVI para proteger esta región contra los escoceses. En 793, los monjes estaban completamente a merced de sus atacantes paganos. El objetivo de los atacantes es claro. Las fuentes dejaron en claro que este no era un ejército de conquista como las fuerzas vikingas posteriores del siglo IX. Es posible que la fuerza de asalto solo estuviera compuesta por unas pocas docenas de hombres. No estaban buscando tierras, estaban agarrando cualquier cosa de valor que pudieran llevarse de regreso a Escandinavia. El 8 de junio, los vikingos irrumpieron en el priorato de Lindisfarne rompiendo la paz. Iban de habitación en habitación robando todo lo que podían encontrar, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino mientras los monjes intentaban esconder sus preciosos libros, que estaban tan orgullosos. Se dieron cuenta de que eso no era lo que querían los vikingos. Querían el oro y la plata que había en el altar, y querían a los humanos como sus esclavos. Los hombres que atacaron Lindisfarne
Eran claramente guerreros bien armados, pero su religión pagana y el total desprecio por los cristianos magnificó el terror del brutal asalto. Es difícil exagerar el miedo creado por hombres dispuestos a atacar los lugares más sagrados. Una fuente medieval posterior lamentó que pisotearon los lugares santos con escalones contaminados, excavaron los altares y se apoderaron de todos los tesoros de la Santa Iglesia. Los vikingos tomaron todo lo que pudieron conseguir: cruces de oro, plata, copas con incrustaciones de joyas, cualquier cosa de valor que los monjes pudieran tener, y también arrearon a la gente porque tenían valor para los vikingos. Alcuin de York registraría: tras el ataque, la iglesia de St. Cuthbert quedó salpicada con la sangre de los sacerdotes de Dios, despojada de todos sus tesoros y dejada desprotegida de estos saqueadores paganos. El priorato de la Granja de Linda, que podemos visitar hoy, es un reemplazo del siglo XII de lo que originalmente era aquí. El lugar que los vikingos atacaron a finales del siglo V habrían sido un edificio de madera rodeado por los edificios en los que vivían y trabajaban los monjes, pero se cree que estuvo en el mismo sitio que el nuevo priorato de Lindisfarne. Los hallazgos arqueológicos apuntan en esa dirección, particularmente en la existencia de este pozo sajón justo en el corazón del priorato de Lindisfarne. Una cosa que parece escandalosa acerca de este ataque es el hecho de llevar a monjes indefensos a la esclavitud. Es algo que la escena en Vikings captura bastante bien, pero la idea de que solo los hombres nórdicos hicieron esto es un mito. La esclavitud era parte de la vida, tanto en la Inglaterra anglosajona como en Escandinavia en ese momento, por lo que no había nada particularmente único en que los vikingos tomaran cautivos humanos. Ya que los monjes estaban acostumbrados a la rutina de una vida religiosa tranquila en este priorato aislado, la perspectiva de ser transportados a los mares, convertidos en esclavos en una tierra pagana desconocida, debe haber estado petrificante cuando terminó el ataque a la iglesia. Muchos de los monjes yacían muertos en charcos de sangre dentro de los edificios de la iglesia, y alrededor afuera, algunos estaban encadenados para ser llevados como esclavos. Estos hombres paganos, otros fueron traídos aquí a la orilla del mar, pero no quisieron ir más allá. Simeón, un monje en Durham, registró a algunos de los monjes. Mataron a algunos, se los llevaron encadenados, a la mayoría los desnudaron, los insultaron y los arrojaron por las puertas, y algunos se ahogaron en el mar. El ataque dejaría a toda Inglaterra en estado de shock. Estos brutales hombres paganos habían llegado y saqueado y asesinado en la iglesia de Dios, robaron la propiedad de Dios y mataron a los hombres santos de Dios. Cuando las noticias del ataque a Lindisfarne se extendieron por toda Inglaterra y luego en Europa, no es difícil imaginar el pánico que habría causado. Lo que podría sorprenderte es cómo la gente intentó evitar tal desastre en el futuro. En la conmoción y después del brutal ataque aquí en Lindisfarne, toda Inglaterra intentó racionalizar lo que había sucedido, y quizás lo más importante es descubrir cómo evitar que vuelva a suceder. Alcuin de York escribió una carta que contenía sus pensamientos sobre el evento. Su idea inicial fue que esto era el resultado de los pecados de quienes vivían allí. Pensó que los monjes debían haber estado viviendo vidas impías que habían enojado a Dios y le habían hecho enviar esto contra ellos. Continuó: o este es el comienzo de tribulaciones mayores, o los pecados de los habitantes lo han llamado sobre ellos. En verdad, no ha sucedido por casualidad, pero es una señal de que alguien lo merecía bien. Pensó que alguien debía tener la culpa. Alguien había enojado a Dios en este lugar para traer este horror sobre ellos, y pensó que debían continuar resistiendo los ataques vikingos donde quiera que pudieran. Su último consejo para evitar futuros ataques vikingos fue: consideren cuidadosamente, hermanos, y examinen diligentemente, no sea que este mal inusitado e inaudito fuera merecido por alguna práctica malvada inaudita. Consideren el vestido, la forma de llevar el cabello
los hábitos lujosos de los príncipes y el pueblo. Pensó que las personas que vivían en exceso habían molestado a Dios y habían traído venganza sobre todos ellos y deberían detener estas cosas. El consejo suena un poco loco, aunque básicamente está diciendo que te cortes el cabello para salvarte de los ataques vikingos. Y la historia mostraría que cortarte el cabello no había defensa contra los vikingos. De hecho, los hombres del norte apenas estaban comenzando. Las incursiones aumentarían en escala y regularidad a lo largo del siglo IX hasta la llegada del gran ejército pagano en 865, que presagió un nuevo capítulo de conquista y asentamiento en la creencia de que los vikingos eran un instrumento de la ira de Dios, que debía ser tratado con más piedad, persistiría hasta que finalmente los reyes anglosajones como Alfredo el Grande demostraron que también podían ser rechazados mediante la fuerza militar y la diplomacia. Aquellos monjes que habían sobrevivido no tenían otra opción, pero para abandonar Lindisfarne por un tiempo, desenterraron los restos de su amado San Cuthbert y se llevaron su ataúd con ellos mientras viajaban en busca de un nuevo hogar. Los monjes y la religión regresarían a Lindisfarne, como lo demuestra este priorato del siglo XII, pero el ataque vikingo de 793 está en la plantilla del terror que perseguiría a Inglaterra durante décadas. Espero que hayas disfrutado ese video. Si eres fanático de la era vikinga, mira nuestro episodio sobre el último reino real, que explora la historia detrás de la exitosa serie de Netflix que está en el canal ahora.